Quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 1 versículo 18. ¿Qué tal si estamos en la calle y alguien nos dice: compruébame que Jesús es Dios? ¿O cómo le puedes hablar a una persona que Jesús es Dios o Jesús es el Hijo de Dios? Porque hay personas que creen en Mahoma, otros creen en Buda, otros creen en la toma de Yahé, otros creen en Pascua, la armonía, otros creen en la Pachamama, otros creen en Pachacote. ¿Cómo yo le puedo enseñar a alguien que Jesús es Dios? Vaya conmigo a Juan capítulo 1 versículo 18. Dice así la palabra de Dios: a Dios nadie lo ha visto nunca. Vamos a leerlo otra vez. A Dios nadie lo ha visto nunca. El unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Yo he titulado este mensaje: el intérprete de Dios. Procure este mes leer el Evangelio de San Juan. Si no lo ha leído, procure leer todo el pasaje. Y cuando uno lee el pasaje del Evangelio de San Juan, del capítulo 1, del versículo 19 en adelante, una vez que usted termine de leer desde el capítulo 1, verso 19 en adelante, devuélvase y lea los primeros 18 versículos del Evangelio de San Juan, y se va a dar cuenta que allí, en esos pasajes bíblicos, se hacen dos afirmaciones. Lo número uno es que vamos a encontrar una parte A y una parte B. Del capítulo 1 al versículo 18 se habla del Dios invisible, y a partir del versículo 18, del 19 en adelante, en todos los capítulos se habla del que hace visible al Dios invisible. Una vez más, si lees San Juan desde el capítulo 1 al versículo 18, vas a encontrar que habla de un Dios invisible. Pero a partir del capítulo 18, verso 19 en adelante, se habla del que lo hace visible. Y quiero, número uno, que escriba: el Dios invisible que nadie ha visto nunca. Vamos a hablar del Dios invisible. La mente humana, solo por sus propios esfuerzos, solo se puede imaginar a Dios. Para lo finito hasta es imposible formarse un concepto de lo infinito. Y creo que Dios es una profundidad tan grande que hoy tenemos personas que creen que lo saben todo y lo han escudriñado todo. Pero no puede ponerse todo un océano en un vasito de agua. Aquí yo puedo poner parte del océano, pero no puedo poner todo el océano en un vaso. Y la afirmación en el versículo 18 de la invisibilidad de Dios comienza con la suposición del Dios existente, y de esa frase del verso 18: a Dios nadie le vio jamás. Entonces se deduce que nadie ha podido nunca ver a Dios en su totalidad. Es verdad que Dios se manifestó varias veces en el Antiguo Testamento. Se le mostró a Moisés, pero ni el profeta bíblico ni otros profetas han podido ver jamás a Dios en su plenitud, omnisciente, omnipresente y omnisciente, que habla del todo saber, toda ciencia. La palabra omnisciente está formado por dos palabras: omni, todo, ciente, todo saber. Nadie ha visto a Dios en su plenitud del todo saber, de toda la potencia y de toda la omnipresencia. Ahora, estas apariciones o teofanías, manifestaciones de Dios, son manifestaciones parciales de su presencia. ¿Quién es Dios? Así que la frase que estamos mirando en el capítulo 1, verso 18, que Dios nadie le ha visto jamás, se deduce entonces que Dios es espíritu. Y si Dios es espíritu, Dios es invisible al ojo humano. Ahora, recuerde lo que Jesús le expresó a la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Juan capítulo 4 versículo 24: Dios es espíritu
y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adore. Diga conmigo: Dios es espíritu. ¿Es así o no es así? ¿O estoy diciendo algo contrario que está en la Biblia? Jesús le dijo a la samaritana: Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que lo hagan en espíritu y verdad. Pero un espíritu solo puede ser percibido por otro espíritu. Primera de Corintios, el capítulo 2, versículo 9 al 10 dice así: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es decir, Dios no se descubre, Dios se revela. Se lo voy a repetir: Dios no se descubre, Dios se revela al hombre. Por eso, cuando yo fui al seminario bíblico y estudié años, yo pensé que yo estaba descubriendo a Dios por lo mucho que leía. Pero yo entendí que aún gente que ni habla ni es letrada, Dios se les ha revelado por el Espíritu. Porque no se trata de la profundidad del conocimiento, sino de la revelación de Dios para con el hombre. No sé si me sigue hasta el momento. Esta mujer que van a ver en pantalla es una bella ilustración de la forma en cómo el Espíritu de Dios habla al espíritu del hombre. Se puede ver en la vida de Helen Keller. Ahí estaba un poco más joven, quien aún ciega, sorda, muda, fue una mujer estudiante inteligente, no solo de las realidades o de los hechos, sino también de la verdad abstracta. La maestra que enseñaba a Helen Keller, sabiendo con la discapacidad que tenía que lidiar, ella creía que era imposible enseñarle algo del gran espíritu amoroso por medio del tacto, que era el único sentido que tenía Helen Keller para poder aprender. Pero cuando Helen Keller tenía 14 años, la maestra sintió que tenía que hacer un esfuerzo de darle a su alumna una vislumbre de la verdad espiritual. Así que ella trató de enseñarle a través del tacto, de la lectura con sus manos, el conocimiento del amor infinito del Señor. Así que con sus dedos colocados también en los labios de la maestra, de la garganta, Helen siguió las palabras con un rostro que comenzó a brillar más y más, hasta que comenzó a manifestar con el tacto y la manera en que se comunicaba con la maestra lo siguiente: me alegra tanto que me hayas dicho su nombre, porque ya Jesús muchas veces me ha hablado. Dios es el que se revela al hombre, y usted y yo estamos aquí sentados esta noche porque Jesús se ha revelado a nuestras vidas. Pero hoy dentro de las iglesias muchos tenemos ideas de Dios formadas por la cultura. Tenemos una idea de Dios por el dolor que hemos vivido. Tenemos una idea de Dios por la religión y las tradiciones de un pastor, de un maestro, de una iglesia, de una denominación. Otros tienen ideas de Dios formadas por las experiencias humanas, y desde nuestra experiencia humana queremos definir a Dios. Pero Dios no se define allí. Dios se entrega por revelación. Así que muchos tenemos ideas por Dios, formadas de un Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Lo repito: por la cultura, por el dolor, por la religión, por las tradiciones, por lo que me enseñó mi mamá, por lo que me enseñó mi padre, por lo que me enseñó mi maestro, por una experiencia personal humana, pero no por revelación.
Así que Dios, el primer principio es que Dios es invisible. Invisible no quiere decir que no exista, es que Dios no es perceptible físicamente, hablando físicamente, porque no podemos utilizar ese término en el concepto teológico. Eso se llama un antropomorfismo. A Dios no se le puede ver con los ojos naturales, porque Dios se revela al espíritu del hombre. Dios es invisible, Dios es espíritu, y la única manera que Dios se comunica al hombre es por medio del espíritu. ¿Me estoy haciendo entender? Por eso la Biblia dice que las cosas espirituales se han de entender espiritualmente. Y muchos, aunque quieran entender cosas espirituales, si no nos humillamos a la presencia de Dios, no las vamos a comprender, porque Dios le plació revelarlas por su espíritu. Esto es una locura. Esto es una locura. Pablo, como lo conocemos nosotros, antes Saúl, Shaul en hebreo, Saulo de Tarso, circuncidado al 8º día, levantado a los pies de Gamaliel, la mejor teología de la época, un hombre en cuanto a la ley celoso, un hombre experto en las letras, en el conocimiento. Y un día se metió entre filósofos a tratar de mostrar su conocimiento, y dice que lo llamaron charlatán. Entonces por eso Pablo dijo: de ahora en adelante lo único que quiero mostrar y enorgullecerme es hablar de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pablo entiende que estas personas, si se resisten por la letra, no van a comprender lo que el Espíritu les puede entregar, porque no es en la letra sino por revelación. Ahora, invisible, se lo repito, no quiere decir que no existe. Yo estoy seguro que aquí está la presencia de Dios esta noche. Gracias por su entusiasmo. Y usted no lo está viendo, pero Él está aquí. Demócrito, un filósofo antiguo, el hombre que inventó la palabra átomo, este hombre dijo: nunca lo hubiera creído. Con nuestros telescopios encontramos un sistema en cada estrella, pero con nuestros microscopios encontramos un mundo en cada átomo. Define este hombre lo siguiente: la realidad de mi misma existencia habla de un creador, aunque yo no lo haya visto. Cuando usted se mira al espejo, entonces usted dice: tiene que haber un creador inteligente, aunque yo no lo haya visto. Hay algo poderoso en Romanos 1:20. Dios invisible, creador, ha dado a conocer su existencia por medio de lo creado. Ojo acá, sígame. El Dios invisible se ha dado a conocer por medio de lo que Él ha creado. Y la creación habla de un Dios existente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Y por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su eterno y su naturaleza, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Según el escritor de Romanos, él plantea que el Dios invisible se ha manifestado al hombre a través de la creación visible. Las montañas, los ríos, los planetas, el universo, el cosmos, las plantas, las flores, la fauna, la flora, habla de un creador inteligente. Pero hoy muchos luchan pidiendo a Dios que se deje ver físicamente, y al no tener una experiencia emocionante, terminan por negar la existencia de Dios. En Primera de Timoteo, el capítulo 1, versículo 16 dice así: Él es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a Él. Ningún ojo humano jamás lo ha visto y nunca lo hará.
que a Él sea el honor, el poder para siempre. Amén. A Dios nadie lo ha visto nunca. Juan 1:18. Ahora, el concepto de ver en el original, ahí la palabra griega es la palabra orao. La palabra orao, H-O-R-O, orao, significa ver, percibir, contemplar, experimentar. Pero no se limita solo a una vista física, porque la palabra orao o ver tiene varios niveles. El número 1 es ver físicamente. El número 2 es ver con el entendimiento. Y el número 3 es ver espiritualmente. Se lo voy a repetir. La palabra orao es la palabra ver físicamente con los ojos, o ver con el entendimiento, o ver espiritualmente. Cuando la Biblia dice a Dios nadie lo ha visto jamás, aquí no dice que nadie, no solo dice que a Dios nadie lo ha visto físicamente, sino que está diciendo el texto: nadie ha percibido plenamente a Dios. Mi hermano, hay tanto por conocer del Espíritu de Dios. Dígale al que está a su lado: todavía no nos la sabemos todas. Dígaselo, hay más. Nadie ha percibido plenamente a Dios. Nadie ha tenido comprensión total de su existencia. Pero si usted mira a San Juan, luego este varón dice lo siguiente: el Hijo lo ha dado a conocer. Ahí está el boom, la clave, la revelación. El Hijo lo ha dado a conocer. Es decir, Jesús es el que traduce lo invisible en visible. Jesús es el que hace visible lo que nadie ha podido orar, lo que nadie ha podido ver. ¿Me sigue hasta el momento? Otra vez, Juan dice: el Hijo lo ha dado a conocer. Así que Jesús traduce lo invisible en visible. Jesús es el que hace que visible sea al hombre lo que no pudo ver de manera física. El verbo aparece en una forma perfecta, y esto significa: nadie ha visto y sigue sin haber visto. Nadie ha visto y sigue sin ver. Es una realidad continua. El hombre por sí mismo no puede ver a Dios. ¿Cómo la ve? El ser humano por sí mismo no puede ver a Dios. El hombre no puede en sus fuerzas acercarse a conocer a Dios. No porque Dios no exista, sino porque está fuera del alcance natural del hombre. Dios es el que se revela al ser humano. Por eso tú no escogiste a Dios, Dios te escogió a ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando estés en la presencia de Dios, tú no vas a decir: yo estoy aquí porque ay, yo soy tan bueno, papi. Ay, es que yo era el pastor del camino. No, hijo, nada de eso. Ay, es que yo hacía el devocional. Nada de eso. Nuestras obras son como trapos de inmundicia delante del Señor. Así que Él fue el que me escogió a mí. Él me seleccionó y me apartó entre miles de miles y miles, por su gracia y por su favor. Apenas vamos avanzando, vamos avanzando. Un ateo le dijo a una niña que tenía fe en Jesús: dime dónde está Dios y te doy una manzana. Y la niña le contestó al ateo: dime dónde no está y te doy una canasta de manzanas. Dios está en todo lo creado, en todo, pero el ser humano está muerto sin el conocimiento del soplo de vida sobre su vida, el soplo de Dios. Aunque el hombre puede ver las estrellas, puede ver el cielo, puede ver las montañas, puede ver la fauna, puede ver la flora, el hombre todavía dice que es la evolución de un mico y que de tanto correr se nos cayó la cola. ¿Sabe por qué la persona no acepta a Dios? Porque Dios se conoce por medio de revelación.
Así que si usted ha creído en Jesucristo, es porque Él se ha revelado a su vida. Y siéntase gozoso por ser parte de la familia de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Vamos bien. Hablamos del Dios invisible. Hablemos del que lo hace visible. Hablemos del intérprete de Dios. Entonces Jesús no solo vino a esta tierra a mostrar a Dios, vino a hacer visible lo invisible, a interpretar lo que el hombre no puede percibir. Volvamos al pasaje. El unigénito o el Hijo unigénito, que es Dios y vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. ¿Quién dio a conocer el Dios invisible? El Hijo. ¿Quién es el Hijo? Yeshua. Únicamente por Jesucristo podemos darnos cuenta quién es Dios el Padre. El concepto ahí, subráyalo en su Biblia. La palabra unigénito es la palabra griega monogenes y está compuesta por la palabra monos, que significa solo, y la palabra genos es la palabra raza, linaje o familia. Así que se nos dice que aquel que vino a revelar a Dios, que estamos hablando de Jesús, es de la misma raza, del mismo linaje, de la misma familia de Dios. Monogenes, una misma raza. La palabra monogenes tiene tres definiciones. Número uno, único nacido, aquel que no tiene hermanos. La segunda definición de monogenes es único de esta especie. Y la número 3 de monogenes es el concepto de la misma naturaleza o emparentado. Voy a lanzar una granada en este momento. Así que la traducción no debiera decir el unigénito, explótele al que le explote, sino que debiera decir más bien que Él es de la misma naturaleza del Padre. Por eso en Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos. Yo soy monogenes, soy uno de la misma raza, del mismo linaje. Es decir, Jesús es Dios. Gracias por su entusiasmo. ¿Está hablando de Jesús? Amén. Jesús no es un profeta más. Jesús, diga conmigo, Jesús es Dios. Juan 10:30 dice: el Padre y yo somos uno. Así que el Hijo tomó forma humana para que el Padre pudiera ser visible a nosotros. Para eso vino Jesús, para hacer visible lo invisible. ¿Cuántos dicen amén? Alejo, ¿cómo vamos con esto? ¿Va bien? ¿Va a fuego? Quiero que mire esta foto. El famoso fresco de Guido Reni llamado La Aurora está pintada sobre un grandioso techo en uno de los palacios de Roma. Y cuando las personas entran a esta sala, tienen que erguir muy fuerte su cuello para poder mirar hacia arriba, da unas tensiones fuertes para poder ver el cuadro. Así que muchas personas terminan con vértigo. Las figuras se vuelven un poco confusas. Yo le voy a acercar en la imagen, vean ahí. Es este cuadro el que está en ese lugar. Por esa razón, el propietario de este museo tomó una decisión y fue colocar un espejo cerca al piso para que reflejara la pintura que estaba incómoda para ver a las personas hacia el techo. Así que él puso de manera cómoda la manera de poder apreciar el maravilloso trabajo. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Cuando tratamos de obtener alguna noción de Dios, Él es el espejo de la deidad. Por eso el que ve al Hijo ve al Padre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me está siguiendo? Esto es fuerte. Juan 14:8 dice así: Felipe le dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: Felipe,
Yo soy el espejo. No tienes que torcer tanto el cuello para ver el cuadro. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aplauda la gloria de Dios. Felipe, tú porque me dices que te muestre al Padre, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El que ve al Hijo, ve al Padre. El que ve al Hijo, que es el visible, ve el Dios invisible. ¿Cuántos dicen amén? Colosenses 1:15 dice: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Yo aquí estoy haciendo una introducción a lo que va a ser Semana Santa en la iglesia. Yo sé que otros me van a decir: no somos religiosos, ya no, pero vamos a recordar la muerte, la resurrección, la ascensión y el regreso de Cristo a la tierra. Y vamos a entender las evidencias de la resurrección. Y vas a entender que Cristo es más que Buda. Vas a entender que Cristo es más que Hare Krishna. Vas a entender que Cristo es más que cualquier pensamiento filosófico. Vas a entender que Cristo es el único camino, la única verdad, que Jesucristo es el camino al Padre, que no hay manera de ser salvo si no es por medio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Poderoso. Diego el Vivo, poderoso. Amén. Estoy emocionando. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Volvamos a Juan 1:18. Hoy estoy predicando solo de un versículo bíblico. El Hijo unigénito, recuerde que unigénito significa ¿qué? Viene del griego monogenes, mono solo, genes, raza, linaje. Así que es de la misma raza, del mismo linaje, que es Dios, y que vive en unión íntima con el Padre. Nos lo ha dado a conocer. Poderoso. La palabra aquí en griego que Él nos dio a conocer es la palabra esejato. Escúcheme. Él nos dio a conocer al Padre. Él nos dio esejato. De ahí viene la palabra exégesis. Y la palabra exégesis significa explicar profundamente, interpretar con clara precisión. Exégesis es revelar lo oculto. Entonces Jesús es la exégesis viviente de Dios. Es el intérprete perfecto del Padre. Jesús no es una versión parcial, es la manifestación exacta del Padre. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter del mismo Dios, según lo dice Hebreos capítulo 1 versículo 3. Voy a tener que leer este pasaje otra vez. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter de Dios. Quiero decirte que Cristo es el exégeta. Cristo es el que reveló al Padre, y que Cristo es Dios, porque en el principio Él ya era con el Padre. Jesucristo es Dios. Diga conmigo: Jesucristo es Dios. Diga conmigo: Jesucristo es Dios. Jesús no es un profeta más. Jesús no es un pensador más. Jesús no es un revolucionario más. Jesús es Dios. Número 3. Su vida fue la traducción del corazón del Padre. Ojo a esto. Su vida, la vida de Jesús, fue la traducción del corazón de papá, del Padre, del Dios invisible. Cada acción de Jesús nos muestra cómo es el Padre. ¿Quiere usted saber qué quiere Dios para usted? Mire a Jesús. Mire a Jesús. Y Jesús habló de tantas cosas. Jesús habló en el sermón del Olivete de todo. Jesús habló de todo, de todas las necesidades del ser humano en esta tierra. Habló de la salvación, que es lo priori para el ser humano, la vida eterna. Pero Dios no es ajeno a las necesidades terrenales del ser humano.
y se introdujo aún con lo que el hombre le duele, con lo que el hombre lidia, con las presiones de este mundo. Así que si usted quiere conocer el corazón del Padre, mire cómo actuó Jesús en muchas esferas, no en una, en todas, en todas, en todas. Así que cada acción revela cómo es Dios. Mira cómo Él perdonó, así es Dios. Mira a Jesús cuando Él sana, así es Dios. Jesús todavía sana en este tiempo. Jesús todavía hace milagros. Jesús todavía hace señales. Yo creo en milagros porque yo creo en Dios. Yo creo en milagros porque yo creo en Dios. Yo creo en un Dios poderoso, grande, majestuoso, el mismo de ayer, el mismo de hoy, el mismo de mañana. Él no cambió. ¿Quieres ver cómo se comporta Él con la sanidad? En el antiguo pacto lo llaman el Dios Rafa, el que sana. ¿Quieres saber cómo es el Padre? El Dios Shadduk, que es la raíz de la palabra del Dios, que el concepto en el original está conectado con el seno de una madre que amamanta a su hijo, y la traducción es el Dios que alimenta en abundancia a su pueblo. Cuando usted quiere ver a Dios cómo restaura, mire a Jesús cómo restauró a una mujer que era una adúltera, y Él le dijo: vete y no peques más. Si en ti ha habido pecado, el Señor te dice: vete y no peques más. Y no te dejes contaminar de cantidad de líderes, pastores, de gente que te mete cantidad de cosas en la cabeza para alcanzar la gracia de Dios. Aquel que reconoce su necesidad de Jesús, esa es la humillación más grande. Cuando el ser humano dice: yo te necesito, Jesús, perdona mis pecados. No importa, yo repito tanto esto en las prédicas, no importa tu pecado, no importa tu maldad, la sangre de Cristo te puede limpiar esta misma noche. Si no, dígame de ese ladrón que estaba ahí crucificado, no hizo primeros pasos, no fue al retiro espiritual, no hizo doctrina 1, doctrina 2, doctrina 3, el encuentro, el reencuentro, la venganza del encuentro, el seminario 1. No. Eso lo hacemos para seguir capacitándonos, pero la gracia de Cristo está en reconocer que Él es el único que me puede limpiar de toda maldad. No es por mis obras, es por la obra del Cristo resucitado. Si quieres ver cómo Cristo, cómo el Padre restaura, mira a Jesús restaurando. Haz un paralelo a quienes son los que Jesús trata mal: a los fariseos. Si quieres ver a Dios cómo confronta, mira a Jesús confrontando a los fariseos. Ustedes, fariseos, se saben la ley de pe a pa. Eso es en paisa. Pero Jesús les dijo: ustedes se saben la ley, pero ustedes son un tropiezo para los que quieren entrar al reino. Y hacen seguidores de su doctrina. Y cuando los hacen seguidores de su doctrina, los hacen doblemente hijos del infierno, porque no están preparados para el vino nuevo. ¿Quién es el vino nuevo? Cristo. ¿Quién es Cristo? La gracia. Ustedes no están preparados para eso todavía, y ustedes le están poniendo, le están deteniendo a que la gente conozca del Señor. ¿Quieres conocer a Dios cómo confronta? Mira a Jesús. ¿Quieres conocer a Dios? El que me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre. Si me vistes a mí, vistes al Padre. ¿Quieres ver a Dios como es tu Padre? Mira lo que hizo con los discípulos. Miren las aves del cielo, mi Padre los alimenta. ¿No hará mucho más con ustedes? Jesús habló de todo. Habló de finanzas, habló de sanidad, habló de liberación, habló de cómo se daban las limosnas, habló de cómo orar. Jesús habló de una cantidad de cosas, que esto se conoce como la constitución del reino, o la constitución del monte del olivete, o el sermón del monte, Mateo capítulo 5 versículo 1 en adelante. Cantidad de temáticas, y esto se conoce como la constitución real del nuevo pacto. ¿Quieres conocerlo como Padre? Mira a Jesús, y esto lo cambia todo. Ya no tienes que imaginar a Dios. Es que yo creo que Dios no lo puede hacer. No lo que tú creas.
Mira a Jesús. Mira cómo Jesús lo hizo. Y entonces si Jesús lo hizo, Él lo sigue haciendo para este tiempo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Número 4. Sin Jesús, Dios es malinterpretado. Si no miras a Jesús, malinterpretas a Dios. Toda persona que intenta entender a Dios sin Jesús termina creando un Dios a su imagen y a su semejanza. Crea un Dios distante, crea un Dios castigador todo el tiempo. Hay gente que viene a la iglesia y hay gente que está pensando que aquí está Dios sentado en una silla con un látigo. Y así hay líderes. ¿Quién comete el error para? No. Yo sé que Dios es amor y que Dios es fuego consumidor. Pero tienes que entender que ante todo Él es tu Padre, y como Padre Él te va a corregir, que Él te va a instruir, no para perderte, sino para encaminarte. Dios no es un Dios solamente del castigo, porque así muchos lo tienen. O Dios no es un Dios indiferente. Alguien me va a decir: falsa doctrina. Claro que Dios castiga. Sí, Dios castiga a aquellos que insisten en estar en pecado y pierden la oportunidad de abrir su corazón a Jesús. Pero ¿quién que viene delante del Señor y le dice: Padre, perdona mis pecados? Señor, te abro las puertas de mi corazón. Yo sé que soy un pecador y que no soy digno de ti. ¿A quién miró en el templo de cerca? ¿Al fariseo o al pecador? El fariseo llegó diciendo: yo sí estoy en las oraciones de la iglesia de 24/7. Yo hago todos los ayunos. Gracias a Dios yo sí ayuno. Yo no soy como ese hermanito que no ayuna. Arrogante. Arrogante. Es que yo sí hago. Entonces llega ese hombre pecador, el publicano, y se acerca al templo y no es capaz ni siquiera de levantar su vista, y en su corazón dice: ten misericordia de mí, que soy un pecador. Y ese halló la gracia de Jesús, la gracia del Padre. Sin Jesús Dios se malinterpreta. Dios no es un Dios indiferente. Cuando conoces que el Padre tiene un corazón para ti, entonces va a entender que Él te va a tratar como Padre. ¿Cuántos tienen a Dios como Padre? Y al que toma por hijo también corrige. Amén. Pero como Padre, si ustedes siendo se supone buenos padres y le saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más? Se lo voy a repetir. Si usted, siendo un padre terrenal, ama lo mejor para sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre celestial que está en los cielos? Pero muchos tienen a Dios desde las gafas de la religión, desde la iglesia donde se les enseñó, de la doctrina que aprendieron. Pero no es eso, es lo que dice la palabra del corazón de Jesús. Pero Jesús corrige la interpretación cuando Él dice: Jesús es el filtro correcto de Dios. Bueno, eso lo digo yo, no lo dice en la Biblia. Está diciendo: Jesús es el filtro para poder conocer a Dios. ¿Cuántos queremos conocer a Dios? Hay que conocer a Jesús. Ya voy terminando. Jesús no solo revela a Dios, revela quién eres tú. Ojo a esto. Jesús no solo revela a Dios, revela quién eres tú. Y esto es profundo. Cuando ves correctamente a Dios en los ojos de Jesús, también vas a ver claramente tu identidad. Por eso Romanos 8:19 dice que la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Y hoy muchas iglesias no tienen hijos, tienen esclavos. Y mucha gente que enseña a la iglesia a ser esclavo. Y el esclavo tiene temor de recibir algo que el Padre le pueda entregar. Así que Jesús nos revela no solo a Dios, sino que nos revela nuestra identidad. Porque si Dios es Padre, yo soy hijo. Si Dios es Padre, es mi proveedor. Si mi Dios es cercano, yo no estoy solo. Si Dios es amor, yo soy amado por el Padre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso está candela.
Yo voy a seguir compartiendo todos mis sermones bíblicos en algún lugar que lo puedan descargar, para que eso quede ahí abierto, lo que se enseña en la iglesia. El problema no es falta de Dios, el problema es falta de revelación. Porque hoy GPT, Gemini, Google, Wikipedia, libros, teólogos, teología sistemática, progresiva, hoy lo que tenemos es información. Pero la iglesia no debe tener solo información. La iglesia necesitamos la revelación que es en el Hijo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso muchos dicen: ¿y dónde está Dios? La pregunta correcta es: ¿estás mirando al intérprete correcto? Y el intérprete correcto se llama Jesús, porque Dios ya habló, Dios ya se mostró, Dios ya se reveló, y su nombre es Jesucristo. Si quieres saber cómo es Dios, no mires más la religión, no mires la cultura, no mires tus heridas, mira a Jesús, porque en él Dios dejó que la expresión de su presencia fuera entregada para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a esto? En Cristo todo dejó de ser un misterio y se convirtió en una revelación divina. Amén. ¿Cuántos queremos conocer a Dios? Hay que conocer a Jesús. Jesús se acercaba y le decía: Padre, Padre. Usted puede venir delante del Señor y decirle: Padre, Él es tu 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 papá, Él es tu Padre, Él es tu Padre. El único Dios verdadero, te reconocemos, Dios. Dios verdadero, eres eterno, Dios, el único Dios verdadero, te reconocemos, Dios. Dígale al que está a su lado: no nos la sabemos todas. Hay más. Diga conmigo: hay más. Y cuando estemos en el cielo, no tendremos una eternidad para conocerlo a plenitud. Lo seguiremos. Dice que los ángeles que rodean el trono de Dios dicen: Santo, Santo, Santo. Y cuando vas y estudias ese pasaje, es que es una expresión de asombro, porque cuando ellos ven una faceta del carácter de Dios, dicen: ¡wow! ¡Santo! Y más se demoran de decir: ¡wow! Que están viendo algo. ¡Wow! Eso es poderoso. Y vuelven y ven otra faceta del carácter de Dios. ¡Wow! Y están por la eternidad conociendo las profundidades del Padre. Pero el Padre se dio a conocer en el Hijo, y el Hijo te dijo que Él es el camino a papá. Dios te quiere salvar, Dios te quiere restaurar, Dios te quiere prosperar, Dios te quiere sanar. El Evangelio es un paquete completo. Y pues eso es lo que yo creo como predicador, que el Evangelio es un paquete completo, que no solo es una cosa, es un paquete. Levante sus manos. Hay una canción que dice: dame a Cristo. No sé si la tienen ahí pronto. Padre, trae revelación. Trae revelación. Dígalo. Dejo todo por Él. Dame a Cristo. Dame más. Porque en Cristo las riquezas de su gloria
son expresadas. Y solo a ti. Porque si lo tenemos a Él, va a estar el resto. Lo tengo todo. Por Él dejo todo, por Él dame aquí. Colóquese sobre sus pies. Y solo a ti. Y solo dejo todo por Él. Dejo todo por Él. Dame aquí. Y solo a ti. Y solo dejo todo por Él. Dejo todo por Él. Si tú estás aquí en esta noche, vienes por primera vez o no le has entregado tu vida a Jesús, no sé qué estás esperando para hacerlo. Cristo se está revelando a tu corazón en esta noche. Y este es el día que tú digas: yo quiero conocer a Cristo. Esta es la noche que tú tienes que correr a la sangre de Jesús. Cristo es la verdad. Cristo es la vida. Si tú esta noche deseas decirle: Señor, revélate a mi vida, haz una oración ahí en tu puesto y dile: Señor, revélate a mi vida. Dame la vida eterna en esta noche. Dile: dame la vida eterna. Yo quiero a Cristo en mi corazón. Recibe de Jesús en esta noche. Recibe de su presencia en esta noche. Recibe más de su presencia. Padre, revélate al corazón de cada persona. Escoge, Señor, esta noche. Separa a aquellos que ya tú tienes y has traído esta noche. Padre, márcalos, séllalos con tu presencia. Hay lágrimas de Dios corriendo en tus mejillas, porque es Cristo escogiéndote, separándote. Él es esta noche tocando tu corazón para ser el Señor, el Señor, el Señor. Amén, 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 amén. Dame aquí. Y solo aquí. Y solo dejo todo por Él. Dejo todo por Él. Y solo aquí. Y solo dejo todo por Él. Dejo todo por Él. Y no quiero a nadie más, no necesito nada más. Eres mi todo. Vamos a declararlo con las manos arriba. Y no quiero a nadie más, no necesito nada más. Eres mi todo. Eres mi todo. Juan Maya, le hago una pregunta. ¿Dios aborrece al pecado, sí o no? Así es. Así es. ¿Dios aborrece al pecado? Aborrece al pecado. ¿Dios va a juzgar a vivos y muertos? ¿Es verdad, sí o no? Es verdad. Dios es amor, pero también es fuego consumidor, ¿es verdad? Así es. Pero Dios también es Padre. Amén. Amén, amén. Conociendo a Jesús, conocemos el corazón del Padre. ¿Es así?
Amén. Así Eso es lo que tenemos que hacer, es enamorarnos de Jesús. Amén. Y Él va a entregarte todo, todo. Él no tiene nada que escatimarte. Dice que Él ni escatimó al Padre entregar a su Hijo. ¿Cómo no te va a entregar con el Hijo todas las cosas? Si cuando estábamos en pleito, si cuando estábamos en pecado con el Padre, Él envió a Jesús por la reconciliación, ¿cuánto más ahora que ya nos ha entregado al Hijo? Aleluya. Padre, yo te doy gracias por la revelación de Cristo que está viniendo esta noche a la iglesia. Yo te doy gracias por lo que tú estás haciendo. Dame a Cristo, dame a Cristo. Dejo todo por Él, como dice esta canción, el conocimiento de su presencia, el conocimiento de su gracia. Padre, bendigo esta iglesia. Oro por las peticiones que hay aquí en esta noche. Vamos, vamos, vamos. Oro por tu vida, salud sobre tu cuerpo, respuestas que estás esperando emocionales, respuestas financieras, respuestas de salud, respuestas de vida eterna. Él es todo, todo. Teniéndolo a Él, todo viene con Él. Dame a Cristo, dame a Cristo, dame a Cristo, dame a Cristo. Terminar con una oración. Póngale la mano al que está a su lado. Tú pronto puedes decir: pastor, ¿por qué pones que alguien ore por mí? Eso no está bien. Quiero que sientas cercanía. Y si tú no sabes cómo está la persona a tu derecha o a tu izquierda, tú no sabes qué está atravesando, solo desata una palabra de bendición sobre esa persona. Y no pienses que te vas a pasar demonios, porque esa persona no es apta para que te bendiga. Simplemente haz una oración de todo tu corazón. Dice: Señor, yo no sé qué pueda estar atravesando esta persona, yo no sé qué pueda estar atravesando esta mujer, pero bendigo en medio que bendices a esa persona, tú estás siendo bendecido. Bendícelo, bendícelo, bendícelo. Cristo es revelado. Pero también oramos los unos por los otros, por nuestras necesidades, por nuestros flagelos. Bendice a esa persona. Quizás está atravesando por una crisis financiera y necesita saber que el Padre es su proveedor. Quizás está atravesando por una situación emocional y necesita saber que Él es el que sana nuestras heridas. Quizás está atravesando por un problema de rechazo y necesita saber que el que fue rechazado ahora lo acepta, que Cristo lo acepta. Bendícelo, bendícelo, bendícelo. Quita esa carga del hombro de esa persona. Bendícelo, bendícelo. Te doy gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Siempre cumplirás, aunque no te pueda ver. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo. Aunque no te pueda ver, tu mano me sostendrá y tus promesas siempre cumplirás. Sí. Señor, al salir de este lugar, que el ángel del Señor acampe a nuestro alrededor. Y hoy nos llevamos
al Hijo en nuestro corazón, que revela el corazón del Padre. Amén.